y todo parece indicar que el municipio va encaminado a esta política, a la 550, pues el asesor económico, profesor, el doctor Alessio Farud Perea Sánchez. Bienvenido, abogado, muy buenos días. Muy buenos días, Gildardo, muy buenos días, José María, a toda nuestra audiencia. El día de hoy efectivamente queremos tocar brevemente este tema, dado que a raíz del anuncio que ha hecho nuestro burgomaestre sobre la necesidad imperiosa que tiene la municipalidad de acogerse a esta ley, pues se han venido escuchando algunas voces de desaliento, algunas voces de inquietud, que hablan de fracasos y más fracasos, cuando en la realidad nosotros tenemos hoy por hoy una herramienta que, si bien, como dice Gildardo, no es nueva, sí se viene implementando en distintas partes del país y que, como lo vamos a demostrar a lo largo de esta exposición, estadísticamente ha demostrado ser muy eficiente. Efectivamente, la ley 550 del año 99 surge como una ley de reactivación empresarial. Recordemos que para ese año estábamos en plena la crisis financiera, conocida como la crisis del UPAC, la crisis pastrana, donde muchas empresas entraron en dificultades de liquidez, algunas en dificultades de solvencia, es decir, o no tenían los recursos físicos en efectivo para pagar, o efectivamente su patrimonio se había disminuido por debajo de sus capacidades de pago, entendiendo el patrimonio como aquellos recursos en efectivo y en bienes. Entonces, ¿cómo surge la ley 550 y por qué surge? Y empecemos por ahí. La ley 550 es de las llamadas leyes concursales. Las llamadas leyes concursales o leyes de quiebra a nivel mundial existen en virtud de que las entidades que sean económicamente necesarias, que subsistan en el medio, deben reestructurarse cuando quiera que sus activos no tengan la suficiente liquidez para solventar los pasivos, es decir, cuando no se cuente con el suficiente dinero para pagar las deudas. En este sentido, la ley establece un mecanismo de alivio para que tú te puedas reestructurar administrativa y financieramente, de modo tal que tú tengas y puedas contar a lo largo del tiempo con mecanismos con los elementos necesarios para poder cubrir esas deudas, satisfacer las acreencias de los acreedores y, en consecuencia, poder reingresar al mercado, digámoslo así, poder regresar al mercado en condiciones de eficiencia. ¿Qué es y cómo se reestructuran los pasivos? Bueno, mira, la reestructuración de pasivos es un proceso que tiene varios elementos. El primero, que se trata de un proceso donde interviene, para el caso de las entidades territoriales, el Ministerio de Hacienda, el cual designa la figura del promotor. Esta figura del promotor es la que ha dado lugar a unos mitos impresionantes en el argot, sobre todo en los políticos locales. ¿Por qué? Porque se dice en algunas ocasiones, y me pareció un poco exótico cuando reunido con algunas personas de la clase dirigente nuestra, me decía, pero es que el promotor, ¿qué es el promotor? Es un coadministrador, es la persona que en alguna ocasión, y me contaban, vinieron al Chocó a coadministrar, a decirle a los burgomaestres en qué podían gastar y en qué no, en qué podían invertir y en qué no, y en muchas ocasiones ciertos compromisos que tenían con la comunidad no se podían cumplir. Bueno, en realidad, ¿qué es el promotor? Miremos este delegado, este funcionario del Ministerio de Hacienda, ¿qué puede hacer y qué no? El promotor es un amigable componedor, es decir, la persona que se encarga de acercar a los acreedores y al deudor, que es la entidad territorial, y que determina, uno, los derechos de voto para efectos de la aprobación del acuerdo, y dos, que asesora, es decir, que instruye al momento de celebrarse el acuerdo, de hacerse el texto del acuerdo, cómo se van a pagar las deudas, de acuerdo con los órdenes de prelación que tiene la ley, porque el promotor no se puede inventar absolutamente nada. Aquí todo está arreglado. En consecuencia, si es, como me decían a mí algunos políticos, efectivamente hubo abusos de parte de los promotores que se nos volvieron coadministradores, yo no creo ni siquiera que haya sido culpa de los promotores. La razón real es que en ese momento histórico teníamos una asimetría de información, y hay que reconocerlo. Para aquel momento nosotros no dominábamos las normas financieras, no contábamos con profesionales especializados en esa área. 10 o casi 20, casi 15 años después, muchos de nosotros ya somos expertos en estos temas. Luego, entonces, el Chocó de hoy no es el Chocó de hace 12, de hace 15 años. Es un Chocó que ya tiene cuenta con personas que conocen de este tema y que sin duda podemos prestar los servicios a nuestra comunidad para que el nuevo acuerdo sea benéfico para nuestra ciudad. Por más que se cierre
esta determinación de ajustarse a la ley 550, doctora Alexis Farud, ¿podría quedar algún orificio que pueda entrar a alguna acción judicial? No, mira, resulta que hay un tema que es importante. A partir del momento en el cual se anuncia que se inicia la promoción del acuerdo, uno de los efectos que tiene la ley es, primero, que se suspenden los embargos. Segundo, no se pueden iniciar nuevas acciones judiciales. En su totalidad. En su totalidad. No hay forma de que se inicien nuevas acciones judiciales. ¿Y cuáles son las condiciones fundamentales para que se dé la reestructuración de pasivos y se dé la aplicación de la ley 550? De acuerdo con la ley 550, existe algo que técnicamente decimos que la persona se encuentre en liquidez, uno, o en insolvencia. ¿Esto qué quiere decir? O que tenga dos o más obligaciones que no hayan sido satisfechas a los acreedores por un total de 90 días, o en su defecto que tenga en contra dos o más procesos ejecutivos, los cuales por supuesto afecten el patrimonio del deudor. En consecuencia, nosotros en el municipio en este momento tenemos esas condiciones y podemos acogernos a esta ley para reestructurar nuestra deuda. ¿En qué condiciones está precisamente el municipio y cuántos son los pasivos que tiene el municipio para poder tomar la determinación de entrar a la ley 550? Mira que los pasivos, y aquí me baso en el proyecto de acuerdo por medio del cual solicitamos facultades al Consejo Municipal de Quibdó para que el profesor Isaías Chalá, nuestro alcalde, pueda efectivamente realizar la solicitud de celebración del acuerdo. Según la estadística, nosotros en este momento, nuestro ente municipal, al corte del último mes, debe en total cerca de 64 mil millones de pesos. Exactamente son 63.500 millones de pesos aproximadamente. Si nosotros tenemos en cuenta que para este año el presupuesto general del municipio es de 192 mil millones de pesos, estamos hablando de que casi el 30%, la deuda del municipio equivale a la tercera parte de nuestro presupuesto. Hay una condición, o sea, las condiciones que establece la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda son muy estrictas en el sentido de que tiene que haber un ahorro de esos recursos que recibe el municipio para efectos de tener el fondo de respaldo a esos pasivos. Esa es una de las condiciones fundamentales. Las otras condiciones son austeridad en el gasto, reducción de gasto, disminución de la tendencia del gasto, generación de recursos adicionales, de recursos propios para poder cumplir con esa gestión. ¿Cuáles son las condiciones y cuáles son las medidas que se van a tomar por parte del municipio para poder llegar a cumplir con esos requisitos? Pues mira, como tú lo dices, estos requisitos efectivamente se van a cumplir, y efectivamente el municipio va a tener que hacer junto con esta solicitud de reestructuración de pasivos, vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Esta reforma tributaria lo que busca es generar efectos de liquidez, y dentro de una de las propuestas que ya se vienen analizando y que podemos adelantar es la reforma al pago del impuesto predial. Realmente nosotros vemos que el impuesto predial en Quibdó, tenemos un déficit grandísimo, que es que inclusive Quibdó está facturando o está recaudando menos que un municipio como Bahía Solano por impuesto predial. Y esto se puede deber a una razón básica que la economía nos ha explicado claramente. Es que los impuestos en Colombia y en cualquier parte del mundo son una relación de fuerza, mientras que la gente usualmente paga cuando está en las relaciones de consumo, cuando la gente evidencia que va a consumir. Y ello nos va a llevar a una forma, a reestructurar la forma de recaudar. Una de las propuestas que hemos lanzado y que se está analizando ahora es la reestructuración del recaudo. Mientras en Quibdó inicialmente, recuerden, se recaudaba el impuesto predial en diciembre, ahora entiendo se está recaudando en dos contados 2 veces al año. A lo que queremos llegar es a que el impuesto predial se vuelva como una factura de servicio público, que se cobre cada 2 meses, donde se pague en menor proporción, pero se genere una liquidez. Ejemplifiquémoslo. Si por decir alguna persona tiene que pagar 1.200.000 pesos de impuesto predial, anteriormente tenía que pagar 1.200.000 en diciembre. Hoy pagaría 2 cuotas de 600.000 pesos según la forma de recaudar. Nosotros lo que queremos es que esta persona, en vez de tener que erogar 600.000 pesos en 2 cuotas, erogue 200.000 pesos o 100.000, pues dependiendo cada 2 meses, como si fuera un recibo de agua o un recibo de luz. Esto genera la liquidez suficiente porque obviamente entre menor es la tasa que se paga, así sea continuamente,
la persona tiene las mayores facilidades de pago, hay una mayor facilidad de recaudación y en consecuencia se genera un flujo de caja necesario para efectos de que se... Pero que aquí también tiene que haber decisiones de fondo, es en el sentido de revisar el plan de ordenamiento territorial, hacer el trabajo de la estratificación, porque Quibdó no está estratificado. No existe, claro. Y tercero, con base en eso, hacer un ejercicio de revisión de las licencias de construcción, por ejemplo, que se han emitido y que nunca han vuelto a saber qué pasa. Entonces, cuando yo hace 4 años o 5 años saqué una licencia de construcción y hoy voy a pagar mi impuesto predial de mi casa construida hace 4 años, por un ejemplo, ¿sí? Y entonces resulta que uno cree que va a cobrarle 300,000 pesos el impuesto o 500,000 pesos y le están cobrando 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque el lote todavía figura como lote. O sea, la oficina de planeación no ha hecho el seguimiento de esas licencias de construcción para ver qué es lo que están construyendo. Un edificio de cuántos apartamentos está pagando 80,000 o 100,000 pesos por el terreno o por la casa vieja que había ahí, ¿sí? Y eso está perdiendo plata el municipio. La reestructuración de la renta. Permítame, hay un oyente que quiere participar. Dice que el tema es interesante. El doctor Eduardo Valdés, su punto de vista. Buenos días. Buenos días. Hombre, muy importante la acotación que están haciendo sobre... ¿Aló? ¿Se oye? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Muy importante la acotación que está haciendo el asesor económico del alcalde y ustedes en la mesa. Yo acabo de hacer un trabajo para cobrar el impuesto predial indígena de acuerdo a la metodología que el Ministerio de Hacienda le ha impartido a los municipios. Son una metodología muy extenuante y realmente, como dice Alexis Faruk, hay que hacer una reforma tributaria urgente al municipio de Quibdó. ¿Cómo es posible que en Quibdó, que existen 42.832 predios, por favor, 42.832 predios? Y yo quisiera, pues, digerir esto con Alexis Faruk, que es el asesor económico del alcalde. Mirar cómo se va a hacer, porque lo que se está diciendo allí es la verdad. Y dice José María Daza, hay cantidades de lotes que están como lotes pagando 200,000, 300,000, 500,000 pesos, cuando ya tienen un edificio de 5 pisos, de 4 pisos, de 3 pisos, una casa de 2 pisos, y que están, para completar el círculo, están tributando, no están como residenciales, están tributando porque están arrendadas, ¿sí? Entonces, hay necesidad de que la Oficina de Hacienda o la Secretaría de Hacienda y todo un equipo de trabajo, ¿sí?, se haga este trabajo urgentemente, porque no hay razón de que nosotros le estemos cobrando bicocas a los que no tienen plata para pagar, cuando aquí hay grandes potentados que están recibiendo de a 6, 7 millones de pesos, 10 millones de pesos por un local comercial, ¿sí? Entonces, el municipio de Quibdó, a pesar de que pues puede entrar a la 550, también falta acción fuerte en la Secretaría de Hacienda sobre todos los predios del municipio de Quibdó, ¿sí? Y no solamente en la sección de impuesto predial, como por lo menos la obra que están haciendo del aeropuerto, hay más de 50 volquetas aquí o 60 volquetas, y ese traslado de ese rodamiento de esas volquetas debe trasladarse a Quibdó durante estos 2 años o 3 años que va a ser la obra. Entonces la oficina departamental de tránsito debe hacer que el rodamiento de esas volquetas, que es el que está causando el deterioro de la malla vial, por lo menos sobre lo que es el jardín, la subida al aeropuerto, se traslade ese impuesto aquí a Quibdó, porque nos va a acabar la malla vial y no va a haber cómo reponerla. Ya se acabó el florero de Locá y la vaina del petróleo, ya se acabó, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, todos los chocuanos y todos los quibdoseños, hacer un esfuerzo por priorizar y pagar el impuesto predial, priorizar y pagar industria y comercio, priorizar y pagar el espacio público, priorizar y pagar todo lo que sea necesario del lineamiento urbano, toda esa vaina. Entonces es importante la charla. El comentarista también tiene toda la razón y efectivamente se viene trabajando en todos estos conceptos. Pues, colocaba el impuesto predial como ejemplo sobre cómo hemos recomendado cómo se debe facilitar la tributación, el pago de los tributos, y efectivamente encontramos la situación a la que José María nos hacía referencia. Se va también dentro de este proyecto a hacer toda una revisión, como ya lo anunció públicamente el alcalde, para que la tributación se someta a la realidad
de los agentes económicos que tenemos en Quibdó. Sí creemos que es importante que los chocuanos aprendamos algo, y que es la gran duda que ha dejado. ¿Se pierde autonomía con la ley 550? En realidad no. Y no se pierde autonomía porque el expertise nos ha demostrado algo. Primero, cuando se trata de entidades territoriales, recordemos que el acuerdo al final del día, quien decide es aprobarlo en la suscripción. Ya cuando se ha hecho todo el trabajo previo, es el ente territorial. Luego, entonces, no te pueden imponer. El ministerio no te va a poder imponer el acuerdo que quiera, porque tú eres quien lo va a aprobar al final del día. Pero además de ello, otra cosa, recuerden que hay algo claro, y lo ha dicho la Corte Constitucional: a los promotores de los acuerdos, que tienen una función de verificar el cumplimiento, no son coadministradores, y la Corte Constitucional lo ha dejado claro en la sentencia 1143 del año 2007. Ha dejado claro que no son coadministradores. Los entes territoriales no pierden su autonomía. La clave para que el acuerdo funcione es que el ente territorial sea lo suficientemente previsivo para dejar dentro del acuerdo las cláusulas necesarias para su movilidad y para el cumplimiento de sus funciones. Ahora, ¿por qué hay que dejarlo claro y por qué vale la pena el expertise que hemos adquirido en estos años en este tipo de temas concursales? ¿Por qué? Porque a partir de allí se genera lo que sí es cierto, una disciplina. Pero señores, y yo creo que hago aquí un llamado a la ciudadanía y a los sectores políticos y a todos aquellos que nos vamos a ver afectados positivamente por este acuerdo, porque queremos tener nuestro municipio saneado. Es que, señores, recordemos que nosotros, los que somos fanáticos del fútbol, vemos la bandera del Brasil. ¿Y qué dice la bandera del Brasil en todo el centro? Orden y progreso. Porque recordemos que, como lo dice el proverbio japonés, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Y si queremos un Quibdó nuevo, un Quibdó saneado, tenemos que ser disciplinados y tener la capacidad de honrar nuestros compromisos, porque eludirlos es de irresponsables, y nosotros somos una sociedad caracterizada por la responsabilidad. Los conceptos que se escriben permanentemente, doctor Alessio Farud, sobre que cuando estas administraciones se acogen a la 550 son coadministradores, es por la influencia reiterada del Ministerio de Hacienda de turno. Pero sabe Sí. que es una cosa que es la falencia de carácter de los funcionarios Del mismo- públicos del mismo de la alcalde o gobernador. localidad o del ente territorial, que se dejan Sí, montar, influenciar perdonen la expresión, permanentemente, se dejan sí. montar de los funcionarios nacionales. Ahí es donde tiene que haber funcionarios que tengan el conocimiento, primero, de lo que debe ser una aplicación de la ley 550, y segundo, de las funciones del interventor o del promotor que va a estar ahí, ¿sí? Para que no venga a mandar en las cosas que no tiene que mandarse, porque él no tiene que venir a mandar, él tiene que venir a apoyar y a dirigir las acciones que se van a tomar con respecto y que impactan sobre la base de la ley 550. Y hay otro tema, el doctor Alessis, y es la valorización. El tema de valorización en Quibdó tiene que entrar también a funcionar, porque si queremos obras, nos debe costar, sí, y nos debe ayudar a financiar las obras que no las podemos hacer porque no está la plata, y no podemos depender del tema regalías, ¿sí? Porque esas regalías, mire que estamos hoy en una situación crítica de petróleo, y que no le va a permitir obtener lo que tenía antes el dicho. El tema es interesante, y más adelante le voy a pedir a usted que me absuelva un interrogante. Permitamos que hay un oyente, Ricardo Mena. Ricardo, buenos días. Sí, buenos días, amigo Jessy, ¿cómo van? Bastante bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, su opinión frente a este tema. Me alegra mucho que esté el doctor Alessis Farud Perea Sánchez, el amigo José María, que son unas personas versadas en el tema. Y creo que este es un tema que hace rato había que poner sobre la palestra. Pues yo particularmente no sé qué tan bondadoso sea la aplicación de la ley 550 en Quibdó, cuando yo creo que fundamentalmente lo que habría que organizar primero es la casa, ¿cierto? Hay unos desvíos que se vienen presentando, y que eso ya es histórico en el municipio de Quibdó, que las finanzas andan desorganizadas porque nunca, estos recursos están llegando a las arcas del municipio, ¿cierto? Porque a veces se enriquecen algunos funcionarios, y voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una construcción, usted va al municipio a la oficina de planeación para que le autoricen, y usted hace todos los trámites, pero lo ponen a esperar un poco tiempo porque supuestamente hay una sola persona encargada de verificar, de hacer los trámites, y entonces
pasan 3 meses, a mí ya me pasó, que empecé la construcción y cada 8 días, o sea, los días viernes venía un funcionario del municipio a pararme la hora cuando ya yo tenía todos los papeles allá. Digo, yo no puedo parar la hora porque a mí me sale muy costoso tener unos recursos aquí cuando ya tengo el material, ya tengo los trabajadores, a esperar que el municipio me diga si usted puede hacer esta obra en su casa, cuando todos los documentos, como les digo, estaban allá. Entonces cada 8 días andan los recorredores y es viendo a ver y prácticamente pues buscando que les den plata para ellos permitir. Acaba de pasar, por ejemplo, mi mamá, al lado de mi mamá están haciendo una construcción. Es un terreno que mi mamá había cedido a una hermana, ella lo vendió y no quedó en la escritura que había una parte que no se podía vender. Entonces ellos pasan, el municipio, cuando el joven solicita la licencia de construcción, el municipio pasa ese documento y nosotros hasta hoy estamos en querella con eso y ya le dieron la autorización para que construyera, ¿cierto? Entonces uno dice, ahí hay algo que no está claro. Y como eso son muchas cosas, lo que pasa por ejemplo en el tránsito. Aquí todo el mundo lo comenta y lo comentaba por ejemplo la alcaldesa anterior, todo el mundo sabe que los recursos del tránsito no están entrando a las arcas del municipio. Entonces hay que primero ponerle control a lo que pasa por ejemplo en la oficina. Cuando yo iba a solicitar una licencia de construcción para hacer unas reparaciones en mi casa, en el municipio se demoraron más de 15 días para recibirme el pago del catastro, porque la persona encargada de eso no estaba, había viajado, y entonces todas estas cosas son las que contribuyen a que ese desorden haga que los recursos realmente no entren a las arcas. Y lo otro que hay que ganar, que me parece interesante lo que plantea el doctor Alex, hay que ganar credibilidad de parte del municipio, porque aquí hay la cultura de que a la gente no le gusta pagar los impuestos porque no se ven reflejados en las obras. Y también pues como algo interesante, y sé que a muchos no les va a gustar, pero yo planteo, ya que el doctor Alex es el asesor y él conoce mucho del tema, yo creo que para la reconstrucción, como lo planteaba el amigo José María, hay que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las vías, yo creo que hay que, no sé, de pronto eso no es mucha responsabilidad del municipio, pero sí para que entre a mejorar, digamos, la imagen de la ciudad en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la malla, más allá de las multas, más allá del destino que se le da a eso. Yo creo que ya es hora de que entre Quibdó y Mina haya por lo menos un peaje para que esos recursos permitan la reconstrucción de la vía. Y en particular, mientras, digamos, otro caso, aquí hay muchas empresas que están piratas. Una vez nos hicieron una visita a una empresa que yo asesoro y le planteamos a los funcionarios que si nosotros estábamos legal, estamos pagando impuestos y estamos haciendo todas las cosas de ley, ¿por qué a nosotros nos cuestionaban el pago, por ejemplo, de los impuestos y a los piratas no? Y entonces lo que nos responde el funcionario es que nosotros, ¿por qué no le damos una lista de los funcionarios que están piratas? Digo, eso es una irresponsabilidad de un servidor público, ¿cierto? Porque el municipio tiene los mecanismos para hacer control, para verificar en los negocios, pero que, como les digo, los funcionarios no se deben de sobornar, y yo creo que para eso hay que hacer contrainteligencia de parte del municipio. Entonces, cuando se organice la casa, cuando ya usted llega como a solicitar un servicio y lo atienden bien, porque esa es otra cosa, que nuestros funcionarios aquí son muy pocos los que atienden bien a las personas, los que conocen su puesto. Entonces todas esas cosas hay que mejorarlas, hay que capacitar a los servidores públicos para que atiendan de mejor manera a la ciudadanía. Y en ese orden, pues yo creo que las cosas pueden empezar a cambiar. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, bien. Sí, Aporte señor. interesante, ¿no? Sí, señor, un aporte Varios bien aportes, interesante. sí, interesante. ¿Qué lectura le da esto, doctor Alex? Sin lugar a dudas, lo que el doctor Ricardo nos ha explicado es sin duda parte de las estrategias de esta reforma administrativa que va a venir. Como les decía a ustedes, cuando estos entes económicos se van a reestructurar, las reestructuraciones suelen ser profundas y vienen no solamente desde un tema meramente estructural, sino también desde un tema de vista de la institucionalidad como tal, la generación de reglas de juego claras, la atención. Por eso hablábamos claramente del cambio
de la relación de fuerza a la relación de consumo. Es que cuando usted va a comprar al supermercado, usted quiere ser bien atendido, por eso usted paga con gusto. Eso es lo que queremos en esta nueva administración, que se generen los incentivos y los mecanismos necesarios para que la comunidad, el contribuyente, esté a gusto. Por eso es importante tener en cuenta esta relación, que era lo que yo decía. Existe una dicotomía donde la gente no paga porque no ve obras y no ve obras porque no paga. Entonces queremos llegar a ese escalón donde la gente pague contenta porque va a haber el desarrollo que esta administración le quiere dar a nuestra ciudad. Yo quería decirle algo, doctora Alessi, preguntarle algo. No es posible reorganizar las rentas, que el municipio pague todo su pasivo, sin necesidad de acudir a la ley 550. Bueno, en realidad, mira que es importantísimo lo que nos estás diciendo, lo que nos estás preguntando. De hecho, cuando tuvimos la primera reunión en la ciudad de Bogotá, con la Dirección de Apoyo Fiscal, nosotros hicimos varios planteamientos ante el Ministerio de Hacienda, el cual primero, y debo decirlo aquí, modestia aparte, nos hizo ganar respeto ante la entidad. Porque cuando nos plantearon en un principio acogernos a la ley 550, se nos planteó casi que con esa soberbio que tiene el municipio, que tiene el ministerio sobre los municipios, donde prácticamente se nos planteaba, ustedes nos necesitan para salir adelante. Pues yo tuve como asesor económico la posibilidad de plantearle varios mecanismos de reestructuración, entre ellos uno que el profesor Isaías Chalá tiene la autoridad y la suficiencia moral para decirme si es cierto o desmentirme públicamente, exponiendo la imagen que pues he conseguido antes, gracias a la voz del Chocó que me ha puesto en la sintonía, donde expusimos claramente un mecanismo a través del cual, utilizando el mercado bursátil y los fondos de inversión que están disponibles a nivel internacional para invertir en este tipo de deudas, le planteamos al municipio le planteamos al ministerio la posibilidad de que se hiciera una emisión de deuda pública y con base en ella la posibilidad de que se sustituyera un pasivo de corto plazo como el que tenemos actualmente por un pasivo de largo plazo. En ese momento recuerdo perfectamente que la directora de Apoyo Fiscal se sorprendió de cómo estos chocuanos ya hablaban de mercados bursátiles con propiedad. Y se sorprendió aún más cuando el profesor Isaías, ahí que sigue haciéndome un poco de inmerecido reconocimiento, le dice, no, es que usted está enfrente de un profesor, de un chocuano que estudió en la Universidad Diego Luis Córdoba. Pero este chocuano resulta que es profesor de la Universidad Externado, dicta clases en la Javeriana y es ganador de un premio Robert Cutter. Cuando eso ocurrió, el semblante del ministerio cambió totalmente. Cambió, ahí dijeron, no, nos dieron las condiciones reales, el acuerdo lo hacen ustedes, nosotros le vamos a colaborar, nosotros somos los que vamos a ayudar, ustedes tienen la posibilidad, y le doy la autoridad al profesor Isaías Chalá, y se lo digo públicamente, para que me desmienta. Realmente sorprende, ¿por qué? Pero es que eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, que somos chocuanos capaces, que somos gente con conocimiento, que no tenemos nada que enviarle a ningún tipo de profesional, y que si hemos decidido regresar a nuestro terruño, a contribuir, es porque entendimos que las metas personales de nada sirven si no se ven reflejadas en la sociedad. Pero además hay una cosa que es fundamental en este tipo de aplicaciones de la ley 550, y es, digamos, asumir el compromiso y la obligatoriedad de cumplir lo que se pacta en esos convenios con la Dirección de Apoyo Fiscal. Cualquier desconocimiento, cualquier incumplimiento, inmediatamente la DAF está encima, apretando, digámoslo así, y buscando la forma de terminar ese pacto que se ha firmado con la ley 550. Eso es una parte fundamental. O sea, la seriedad con que se asume esa decisión de tomar como respaldo financiero para la reestructuración de pasivos de la ley 550 en Quito, tiene que ser una cosa muy seria, porque de lo contrario no va a funcionar y va a terminar como terminó con el departamento de Chocó, como terminó con otros municipios donde se metieron a la ley 550, nunca cumplieron, y entonces la imagen del Chocó y la imagen de esos departamentos, de esos municipios, quedó en vilo allá, y por eso la DAF ha estado, digamos, como sentida contra el Chocó, como que tiene una obsesión contra el Chocó, precisamente porque no se le ha cumplido y no se le ha dado seriedad al cumplimiento de esos requisitos y esos parámetros que se establecen con la ley 550. Y eso es una política de doña Ana Lucía Villa, ¿no? Claro. Algunos municipios, la dueña de la DAF. Ella es la dueña de la DAF.
Bueno, y está con nosotros don Gildardo. ¿De quién se trata el personaje? El magíster Isaías ha venido a saludar aquí al staff periodístico de RCN en torno a este interesante tema. Y la verdad es que a buena hora las explicaciones muy profesionales y con conocimiento de causa el doctor Alexis Farún frente a la ley 550. Magíster, bienvenido como siempre a su casa RCN Oro 10. Muy buenos días a ustedes, honorables periodistas. Y venía en el vehículo cuando estaba escuchando la exposición tan clara, tan contundente, tan diáfana que hacía el mejor analista de Latinoamérica, el mejor analista económico de Latinoamérica, que es un chocuano, donde él exponía con claridad meridiana las ventajas que existen de someternos a la ley 550. Lo que pasa es que se nos ha vuelto un imaginario nuestro pensar que cumplir con las obligaciones es como una bobada. Se ha pensado que cumplir con las responsabilidades, eso no tiene ningún efecto. Y hoy, Quibdó, nuestro municipio, tiene una sanción del gobierno nacional a raíz de esos incumplimientos de las obligaciones. Y debido a esas sanciones, no hay otra manera que buscarle solución a pagar lo que se debe, que para que podamos tener acceso a los recursos que hemos logrado que el gobierno nacional asigne para las obras subsiguientes que vienen para Quibdó. Ok, la decisión es ley 550 aplicable para Quibdó. ¿Cuándo se empieza a aplicar esa norma? ¿Cómo va a iniciarse ese proceso? Y el Consejo Municipal, ¿qué piensa de ese tema? Ya nosotros presentamos la petición formal a través de un proyecto de acuerdo al honorable Consejo Municipal y estamos socializando en distintos escenarios esa inquietud para que la gente tenga claridad de que tenemos que someternos. O sea, la gente no es que nos tenemos que someter, tenemos que cumplir con los acreedores que tenemos, porque ¿cómo es posible que se le deba a una persona una obligación laboral y eso sea seculorum allí y la persona nunca tiene acceso a recibir lo que en ley le corresponde? Eso tampoco, nosotros no podemos mandar ese mensaje que somos irresponsables. Entonces Chocó y Quibdó en especial está mandando otro mensaje a nuestra sociedad que quiere ponerse al día con sus acreedores. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Eso es como si una pareja de educadores está pensionado y recibe 2 salarios cada uno por pensiones y de pronto por algunas circunstancias de la vida se muere uno, pues tenemos que ver cómo recortamos los gastos porque ya sabemos que no tenemos el salario del otro. Eso es lo que hay que hacer en la administración. En otras palabras, como pedagogo lo explico así tan sencillo aquí, doctor Alexis Perea Farún. Mire, un tema que se presentó en el gobierno del profesor Julio Vargas, si no estoy mal, y es que frente al diagnóstico que hicieron sobre la deuda del gobierno departamental, a ese valor de conocimiento presente se acogen a la ley 550 y resultó la historia totalmente diferente. Claro. No eran 100.000 millones, sino 150.000 millones, por decir algo. Después terminaron con 400.000 millones de A pesos. eso quiero apuntar en el municipio, profesor Isaías. Ya se ha hecho un diagnóstico detallado, un barrido de manera muy profesional para tener claridad realmente qué es lo que se debe en el municipio. Vea, le cuento una cosa, le cuento algo importante. Quibdó tiene una ventaja muy grande y es que desde la administración de la doctora Zulia Mena se viene haciendo ese barrido con la asesoría del Ministerio de Hacienda, con la asesoría de la USAID, a través de Addivoca y unos profesionales que buscaron para hacer esa depuración. O sea que ese proceso ya va muy adelantado. Y a raíz de ello, el Ministerio de Hacienda nos solicitó que le enviáramos la lista a los acreedores. Ya
hay unos acreedores que han sido dados de baja, de la deuda, porque ya se les ha cancelado o que por algunas condiciones de tiempo ya prescribieron. Entonces, todo eso va disminuyendo y eso estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando es para depurar el pasivo de Quito de Naras, de que podamos continuar con las inversiones. ¿Cómo quedó lo de la deuda con el Ministerio de Hacienda de los 5.000 millones de pesos que van hoy, que fueron 2.500 en su momento, ¿no? Y que hoy son 5.000? ¿Cómo quedó eso para efectos de que pueda el municipio recibir recursos, digamos, disolviendo la deuda a largo plazo para que baje el nivel de endeudamiento y pueda recibir los recursos? ¿Cómo quedó eso? Yo para esa ocasión, lo que expresaba mi alto asesor económico, es cierto. Nosotros hemos hecho reuniones en distintos escenarios para auscultar no solo el tema de la ley 550, la variedad de oportunidades que posiblemente pudieran existir, pero nosotros hemos concluido que la más sana es la ley 550, porque por las razones que explicaba aquí nuestro alto asesor, y porque nos permite también congelar esas deudas y adquirir compromisos de cancelarlas. ¿A partir de qué fecha? ¿Se tiene estimativo ya? ¿Empezaría a operar? Bueno, realmente recuerda que a partir del momento en que se nos asignen facultades y se haga la solicitud formal, existe un periodo de alrededor de 3 días en el cual el ministerio deberá pronunciarse diciendo iniciamos el proceso de promoción del acuerdo, y a partir de ese momento existen 4 meses para la negociación. Como te decía, es importante, y creo que con esto puedo cerrar, entender algo. Los chocuanos tenemos que acostumbrarnos a tener éxito. Ese miedo de que vamos a fracasar es un miedo que no tiene sentido. Es que las estadísticas del Ministerio de Hacienda dicen que el 85% de los municipios que se acogieron a la ley 550 terminaron, y recito textualmente, dice, terminó exitosamente la ejecución del acuerdo por pago de todas sus acreencias. Caramba, municipios como Condoto, como Novita, como Becerril, señores, lo lograron. ¿Será que Quito, con la calidad de profesionales y la calidad de gente que tenemos, no lo va a lograr? Muy Dejo bien. ahí la inquietud. Muy bien, les cuento que el tema es interesante. No sé, Gildardo, con la venia suya, invitar al alcalde, invitar al asesor financiero para hacer un programa especial, un ¿no? programa especial, Sí. porque es que se nos ha informado que el fluido eléctrico se va ahora a las 8. A las 8 de la mañana. Permítanme, el gobierno departamental, liderado por Giovanni Carlos Alberto Palacio Mosquera, gobernador de los Chocuanos, oportunidad para todas las regiones, es el eslogan del gobierno departamental. Le realizará este jueves 21 de enero la primera cumbre de gobernadores de la región del Pacífico. La reunión se va a realizar en el Centro Recreacional de Confa Chocó. En Quibdó estarán los gobernadores del Valle, estarán el gobernador de Cauca, Nariño, y lógicamente el del Chocó. Primera cumbre de nuevos mandatarios del Pacífico, nuestra Alianza del Pacífico, unidos por la paz. Bueno, señores, doctor Alessi, muchas gracias. Oiga, pero permítame antes de despedir al doctor Alessi y Gildardo, no sabía que íbamos a entrar a este tema, hombre. Qué tema tan interesante. Miren las llamadas que hubo. Otras llamadas que no salieron al aire. Miren las llamadas que hubo. Haremos programas especiales. Esto es muy importante para la sociedad quitoseña. Muchas gracias, asesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Magister, gracias. A usted.